Atlanta Braves vs Arizona Diamondbacks, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Braves en Diamondbacks. Chris Sale será el abridor para Atlanta. Sale en 16 aperturas en el año tiene una efectividad de 2.71 y un whip de 0.91. El zurdo tiene un porcentaje de ponches de élite del 32.7% con 4.9% de bases por bolas. Rodados en 48.3% con 0.63 jonrones por 9 entradas. Zach Gallen será el abridor para Arizona. Gallen tiene 13 aperturas con una efectividad de 3.06 y un whip de 1.11. El derecho poncha al 26.2% con 7% de bases por bolas. Rodados en 43% con 0.80 jonrones por 9 entradas. Arizona está bateando 277 contra abridores zurdos y anotando 5.9 carreras por juego contra ellos. Atlanta en sus últimos 10 juegos está bateando 227. Los Braves tienen un récord de 20-22 en la carretera con una pérdida de menos 7.69 unidades. Los Diamondbacks tienen un récord de 15-13 cuando están entre menos 103 y más 127 con un retorno de más 3.84 unidades. Juega Arizona más 117. Chicago Cubs vs Baltimore Orioles, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Cubs en Orioles. Jameson Taillon será el abridor para Chicago. Taillon en 14 aperturas en 2024 lleva una efectividad de 2.99 y un whip de 1.18. El veterano poncha al 19.2% con 5% de bases por bolas. Maneja rodados en un 36.8% con 0.92 jonrones por 9 entradas. Dean Kremer es el abridor para Baltimore. Kremer tiene 10 aperturas con una efectividad de 3.93 y un whip de 1.09. El derecho poncha al 25.2% con 8.8% de bases por bolas. Rodados en 40.9% con 1.64 jonrones por 9 entradas. Chicago en sus últimos 10 juegos está bateando 218. Los Orioles en este periodo están bateando 261. El bullpen de los Cubs en la carretera tiene una efectividad de 5.28. Baltimore tiene un diferencial de carreras de más 1.06 con los Cubs menos 24 en la carretera. Chicago tiene un récord de 13-23 como desvalido en la carretera con una pérdida de menos 8 unidades. Los Orioles tienen un récord de 9-4 después de un día libre con un retorno de más 2.57 unidades. Juega Baltimore menos 153. Cleveland Guardians vs Detroit Tigers, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Guardians en Tigers. Ben Lively será el abridor para Cleveland. Lively en 14 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.14 con un whip de 1.16. El derecho poncha al 21.5% con 7.1% de bases por bolas. Maneja rodados en un 39.7% con 1.28 jonrones por 9 entradas. Kenta Maeda será el abridor para Detroit. Maeda tiene 15 aperturas con una efectividad de 6.71 y un whip de 1.52. El veterano ha visto caer sus ponches al 17.3% con 7.9% de bases por bolas. Rodados en 36.6% con 1.86 jonrones por 9 entradas, un récord en su carrera. Detroit está bateando 226 contra abridores derechos. El bullpen de los Guardians en la carretera tiene una efectividad de 2.87. Su cuerpo de lanzadores limita a los oponentes a un promedio de 229 en la carretera. Cleveland tiene un récord de 26-20 al bajo en la carretera y 7-4 al bajo con Lively. Juega Detroit y Chicago al bajo de 8.5. Colorado Rockies vs Cincinnati Reds, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Rockies en Reds. Cal Quantrill será el abridor para Colorado. Quantrill en 18 aperturas en el año lleva una efectividad de 3.77 con un whip de 1.33. El derecho poncha al 17.5% con 9% de bases por bolas. Rodados en 46.7% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Frankie Montas será el abridor para Cincinnati. Montas tiene 16 aperturas con una efectividad de 4.19 y un whip de 1.32. El veterano poncha al 18.6% con 9.9% de bases por bolas. Rodados en 40.9% con 1.16 jonrones por 9 entradas. Cincinnati ha ganado 7 consecutivos contra Colorado. En sus últimos 10 juegos, los Rockies están bateando 211.
Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 6.01. El bullpen de los Reds en casa tiene una efectividad de 3.46. Los lanzadores de los Rockies están permitiendo un promedio de 286 en la carretera. Tienen un diferencial de carreras de menos 107 en la carretera. Juega Cincinnati en la línea de carreras menos 1.5 carreras a más 1.25. Kansas City Royals vs St. Louis Cardinals, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Royals en Cardinals, Michael Wacha será el abridor para Kansas City. Wacha tiene 15 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.74 y un whip de 1.22. El veterano poncha al 21.4% con 7.4% de bases por bolas. Rodados en 39.6% con 0.85 jonrones por 9 entradas. Andre Pallante será el abridor para St. Louis. Pallante ha aparecido en 16 juegos con una efectividad de 4.00 y un whip de 1.44. El derecho poncha al 18.7% con 9.8% de bases por bolas. Rodados en 61% con 0.80 jonrones por 9 entradas. KC está bateando 220 en la carretera. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 4.15. St. Louis está bateando 249 contra lanzadores derechos. Los Royals tienen un récord de 18-25 en la carretera con una pérdida de menos 6.47 unidades. Los Cardinals tienen un récord de 13-9 cuando se ubican entre menos 136 y menos 106 con un retorno de más 3.17 unidades. Juega St. Louis menos 120. Los Ángeles Dodgers vs Philadelphia Phillies, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Dodgers en Phillies, Bobby Miller será el abridor para Los Ángeles. Miller tiene 6 aperturas en el año, con una efectividad de 6.12 y un whip de 1.60. El derecho poncha al 22.9% con 13.8% de bases por bolas. Maneja rodados en 50.7% con 1.80 jonrones por 9 entradas. Zach Wheeler será el abridor para Filadelfia. Wheeler en 18 aperturas tiene una efectividad de 2.74 con un whip de 0.99. El veterano poncha al 26.7% con 7.4% de bases por bolas. Maneja rodados en 42% con 0.81 jonrones por 9 entradas. Los Ángeles ha ganado 7 de 10 contra los Phillies. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 2.51. Harper y Schwarber podrían regresar aquí, pero podrían estar oxidados después de una larga pausa. Realmuto sigue fuera. Los Dodgers tienen un récord de 27-17 en la carretera y 11-7 contra equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor. Los Phillies tienen un récord de 3-5 contra equipos que permiten 3.9 carreras por juego o menos con una pérdida de menos 1.46 unidades. Juega Los Ángeles más 1.25. Miami Marlins vs Houston Astros, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Marlins en Astros, Trevor Rogers será el abridor para Miami. Rogers tiene 17 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.91 y un whip de 1.60. El zurdo poncha al 18.2% con 10.1% de bases por bolas. Rodados en 49.3% con 1.07 jonrones por 9 entradas. Ronel Blanco será el abridor para Houston. Blanco en 16 aperturas tiene una efectividad de 2.53 con un whip de 1.01. El derecho poncha al 23.1% con 10.2% de bases por bolas. Rodados en 39.4% con 1.22 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.34 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Miami está bateando 222 en la carretera. Los Marlins tienen un récord de 27-14 al bajo en la carretera con una efectividad del bullpen de 3.57. Houston tiene un récord de 17-4 al bajo contra equipos que promedian 3.9 carreras por juego o menos y 19-7 al bajo contra equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor. Juega Miami y Houston al bajo de 8. Minnesota Twins vs Chicago White Sox, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Twins en White Sox, Bailey Ober es el abridor para Minnesota. Ober en 17 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.12 con un whip de 1.10. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 26.5% con 6.1% de bases por bolas.
Rodados en 32.3% con 1.44 jonrones por 9 entradas. Eric Feda será el abridor para Chicago. Feda tiene 18 aperturas con una efectividad de 3.13 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 21.5% con 6.4% de bases por bolas. Rodados en 47.3% con 0.93 jonrones por 9 entradas. Los Twins han ganado 9 de 10 contra los White Sox al abrir esta serie. Chicago está bateando 219 contra abridores derechos. En sus últimos 10 juegos, los Twins están bateando 307 y anotando 7.1 carreras por juego. El bullpen de los White Sox tiene una efectividad de 4.00 en casa. Minnesota tiene un récord de 26-8 contra equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor con un retorno de más 8.84 unidades. Chicago tiene un récord de 9-32 contra equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor con una pérdida de menos 18.27 unidades. Juega Minnesota en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 105. New York Yankees vs Tampa Bay Rays, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Yankees en Rays, Carlos Rodón será el abridor para Nueva York. Rodón tiene 18 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.45 y un whip de 1.24. El zurdo poncha al 23.7% con 6.6% de bases por bolas. Rodados en 33.7% con 1.64 jonrones por 9 entradas. Ryan Pepiot será el abridor para Tampa Bay. Pepiot en 15 aperturas tiene una efectividad de 4.40 con un whip de 1.12. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 27% con 9.1% de bases por bolas. Rodados en 33.2% con 1.31 jonrones por 9 entradas. Nueva York ha perdido 15 de 20. Tampa Bay batea 258 contra abridores zurdos. En sus últimos 10 juegos, los Yankees están bateando 238. El cuerpo de lanzadores de los Rays mantiene a los oponentes en 233 de promedio en la carretera. Rodón ha sido castigado en sus últimas 4 aperturas. Juega Tampa Bay más 110. Oakland Athletics vs Boston Red Sox, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Athletics en Red Sox, Joey Estes será el abridor para Oakland. Estes en 10 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.39 con un whip de 1.12. El derecho está ponchando al 19% con 5.8% de bases por bolas. Rodados en 21% con 1.14 jonrones por 9 entradas. Brayan Bello es el abridor para Boston. Bello tiene 15 aperturas con una efectividad de 5.19 y un whip de 1.45. El derecho poncha al 20.6% con 8.7% de bases por bolas. Rodados en 54% con 1.27 jonrones por 9 entradas. Boston en sus últimos 10 juegos está bateando 234. Los Athletics han mejorado su producción de carreras últimamente. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.71. Los Red Sox tienen un récord de 12-15 como favoritos en casa con una pérdida de menos 6.29 unidades. Oakland tiene un récord de 5-5 con Estes y un retorno de más 1.35 unidades. Juega Oakland más 1.70. Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Pirates en Brewers, Quinn Priester es el abridor para Pittsburgh. Priester tiene 6 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.83 y un whip de 1.55. El derecho poncha al 13.8% con 6.9% de bases por bolas. Rodados en 60% con 1.99 jonrones por 9 entradas. Colin Rea será el abridor para Milwaukee. Rea en 17 apariciones tiene una efectividad de 3.34 y un whip de 1.20. El derecho poncha al 16.8% con 7.1% de bases por bolas. Rodados en 42.1% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Pittsburgh está bateando 224 contra abridores derechos. El bullpen de los Brewers en casa tiene una efectividad de 3.46. El cuerpo de lanzadores de los Brewers permite un promedio de bateo de 234 en casa. Pittsburgh tiene un récord de 23-20 al bajo en la carretera. Juega Pittsburgh y Milwaukee al bajo de 8. Seattle Mariners vs San Diego Padres, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024.
Mariners en Padres. Logan Gilbert será el abridor para Seattle. Gilbert tiene 18 aperturas en el año, con una efectividad de 2.91 y un whip de 0.92. El derecho poncha al 24% con 5.3% de bases por bolas. Rodados en 43.1% con 0.99 jonrones por 9 entradas. Adam Mazur será el abridor para San Diego. Mazur en 6 aperturas tiene una efectividad de 7.52 con un whip de 1.82. El derecho poncha al 12.3% con 13.9% de bases por bolas. Rodados en 34.4% con 1.03 jonrones por 9 entradas. San Diego está bateando 271 contra abridores derechos y anotando 5.2 carreras por juego contra ellos. Los Mariners batean 217 contra abridores derechos. Seattle tiene una efectividad del bullpen de 4.93 en la carretera, donde tienen un diferencial de carreras de menos 25. Tienen un récord de 19-25 en la carretera con una pérdida de menos 7.01 unidades. Los Padres tienen un récord de 20-19 como desvalorizados con un retorno de más 5.37 unidades. Juega San Diego más 1.29. Texas Rangers vs. Los Angeles Angels, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Rangers en Angels. Max Scherzer es el abridor para Texas. Scherzer en 3 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 2.70 con un whip de 0.84. El veterano ha visto disminuir sus ponches a 17.7% con 4.8% de bases por bolas. Rodados en 25% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.94 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Roansy Contreras será el abridor para Los Ángeles. Contreras ha aparecido en 23 juegos con una efectividad de 4.04 y un whip de 1.46. El derecho poncha al 20.5% con 11.5% de bases por bolas. Rodados en 39.8% con 1.26 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Rangers están bateando 286. La en casa está bateando 226. Su bullpen tiene una efectividad de 4.71 en casa. Los Angels tienen un récord de 18-26 en la línea de carreras en casa. Juega Texas en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 105. Toronto Blue Jays vs San Francisco Giants, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Blue Jays en Giants. Yusei Kikuchi será el abridor para Toronto. Kikuchi tiene 18 aperturas con una efectividad de 4.12 y un whip de 1.31. El zurdo poncha al 24.6% con 5.8% de bases por bolas. Rodados en 41.8% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Blake Snell será el abridor para San Francisco. Snell en 6 aperturas tiene una efectividad de 9.51 con un whip de 1.94. El zurdo poncha al 26.1% con 11.8% de bases por bolas. Rodados en 42.3% con 1.52 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.64 sugiere una disminución en la efectividad basado en su forma. San Francisco está bateando 259 contra abridores zurdos. Toronto en la carretera está bateando 225 con una efectividad del bullpen de 4.77. Los Blue Jays tienen un récord de 11-29 como desvalorizados con una pérdida de menos 15.72 unidades. También tienen un récord de 4-22 cuando están entre menos 109 y más 1-2-1 con una pérdida de menos 17.65 unidades. El récord del equipo detrás de Kikuchi es de 5-13 con una pérdida de menos 8.38 unidades. San Francisco tiene un récord de 25-19 en casa con un retorno de más 2.49 unidades. Juega San Francisco menos 122. Washington Nationals vs New York Mets, predicción de la MLB, 9 de julio de 2024. Nationals en Mets. Jake Irvin será el abridor para Washington. Irvin en 18 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 2.80 con un whip de 1.00. El derecho poncha al 22.7% con 5.8% de bases por bolas. Rodados en 44.3% con 0.85 jonrones por 9 entradas. José Quintana será el abridor para Nueva York. Quintana tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.22 y un whip de 1.34.
El zurdo poncha al 17.1% con 8.3% de bases por bolas. Rodados en 44.4% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Nueva York está bateando 217 en sus últimos 10 juegos, mientras que los Nationals están bateando 269 y anotando 4.7 carreras por juego. Washington tiene un récord de 18-22 en la carretera con un retorno de más 5.18 unidades. Nueva York tiene un récord de 13-15 como favorito en casa perdiendo ofensas 5.09 unidades. Tienen un diferencial de carreras de -8 en casa. Juega Washington más 120.